trata de responder y que esperamos también ver el jueves, aunque sea de pasadita. ¿Cuáles son las dos preguntas fundamentales? Es mostrar primero si es posible una revelación de Dios a la humanidad. Es posible una revelación de Dios a la humanidad, porque tenemos que probar, entre comillas, demostrar, o mostrar más bien, mostrar eso, ver si eso es razonable para poder hacer el resto de la teología. Y luego la otra pregunta es si es creíble la revelación judeo-cristiana. Lo primero es si es posible sostener la revelación de Dios a la humanidad, y luego si es creíble la revelación judeo-cristiana. Digamos, si la revelación que contiene la Biblia es razonable, digamos, tiene sentido para nosotros. Entonces esas son las preguntas fundamentales que se hace de la teología fundamental para fundamentar los supuestos de nuestra fe. En ese último sentido se habla mucho de que estamos llamados a dar razón de nuestra fe y que la teología fundamental apunta a dar razón de nuestra fe, usando esa expresión de la primera carta de Pedro. Y dar razón de nuestra fe no solo para los no creyentes, no es solo que se lo tengamos que explicar a otros, sino que para nosotros mismos como creyentes. Estamos llenos de preguntas y tenemos que siempre estar buscando dar razón de nuestra fe. Creo que todo esto tiene mucha importancia para la asignatura de religión. Estuve mirando yo las bases curriculares, los programas nuevos, así de rapidita, y insisten mucho en la importancia de que en una perspectiva de formación integral podamos introducir a los estudiantes en la perspectiva cristiana, de manera que lo religioso y lo cristiano se integre como un aspecto fundamental de su desarrollo humano. Es decir, que lo religioso y lo cristiano no sea algo como ajeno al desarrollo humano, sino que se muestre su aporte para un desarrollo más humanizador, más pleno. Y en ese sentido, entonces, la teología fundamental nos sirve, siempre nos sirve como cristianos, porque la propuesta cristiana está anclada en la revelación. Nosotros nos apoyamos en algo que está anclado en la revelación de Dios, y luego tenemos que siempre mostrar que eso que creemos es razonable para nosotros y para proponerlo también a los demás, para proponerlo, por ejemplo, a los estudiantes. Entonces, tiene que ver mucho con lo que hacemos en las clases de religión, lo que queremos hacer. Bueno, eso como introducción primera respecto del ámbito en que se mueve la teología fundamental. Vamos a ir a las categorías fundamentales. Hoy día voy a dedicarme a eso. Yo pensaba de a dónde me agarro, porque es mucho el ámbito de la teología fundamental, por dónde partir. Entonces me pareció bueno por un texto concreto como es la Dei Verbum. Entonces vamos a pedirle a Germán que me ayude subiendo una pequeña imagen, simplemente para ayudarnos. En algún momento la vamos a bajar la imagen para poder seguir hablando así, porque no me gusta que todo el tiempo hablemos tapados. Pero bueno, ¿por qué la Dei Verbum? La Constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II. ¿Ya? ¿Por qué la Dei Verbum? Porque nos permite entrar en las categorías fundamentales de la revelación, y porque, como todo el concilio, contiene un giro, una novedad y una consolidación de nuevas búsquedas en relación a los siglos anteriores de la fe católica. La Dei Verbum ha sido llamada
la carta magna de la teología fundamental, porque trata de eso fundamentalmente, de los conceptos de las categorías fundamentales. Y como todo el concilio, entonces, recuperó nociones más bíblicas, en este caso de la revelación y la fe. Vamos a ver eso en lo que vamos a presentar. Y recuperó también el carácter histórico de la revelación, como dos elementos fundamentales que estaban un poquito perdidos los siglos anteriores. Entonces, por eso nos sirve mucho la Constitución, una de estas 4 constituciones del Concilio Vaticano. Aquí está, en la primera lámina, simplemente para no perdernos, está el contenido de la Constitución. Tiene 6 capítulos, no es muy larga, 6 capítulos, son 26 números. El capítulo 1 trata de la naturaleza de la revelación, el capítulo 2 la transmisión de esa revelación, lo tercero es la inspiración divina y la interpretación de la Sagrada Escritura, y después se queda la Sagrada Escritura en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y en una reflexión sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Las categorías fundamentales que vamos a ver están en los 3 primeros capítulos, en los 3 primeros números. Entonces las vamos a ver rápidamente, el texto, y yo en algún momento voy a insistir en algunas notas. Vamos a la otra. Entonces lo primero, la naturaleza y objeto de la revelación. Lo primero que dice el concilio, después del proemio, es que Dios se revela a sí mismo y revela el misterio de su voluntad. A ver, para nosotros resulta esto bastante obvio hoy día, después de hartos años del concilio, pero no era tan obvio en ese momento porque ha habido siempre una comprensión muy, muy cognoscitiva de la revelación, como si fuera un conjunto de verdades, un conjunto de verdades. Y el concilio nos dice, no, es Dios que se revela a sí mismo. Es Él el misterio de su voluntad, de su querer. No revela solamente contenidos, verdades. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que el objeto de la revelación, el para qué se revela Dios, es para que los hombres puedan llegar hasta el Padre y participar de su naturaleza divina. De nuevo, no es que Dios se revele para darnos a conocer verdades permanentes, que nunca cambian, sino que Dios se da a conocer para que entremos en comunión con Él, para que nos encontremos con Él, para hacernos participar de su vida divina. Y por eso cito ese parrafito tan hermoso: Dios, movido de amor, habla a los hombres como amigos, para invitarlos y recibirlos en su compañía. Es el sentido más profundo de por qué el Dios se revela, para hacernos participar de su vida. Como Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Después, ese número dice, la revelación se realiza por obras y palabras. Toda la historia de la salvación es obras y palabras. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser histórico. No basta que le hablen, sino que necesita también ver acciones. Y Dios se revela entonces a través de obras y palabras. Y la revelación tiene su plenitud en Cristo, lo sabemos bien, hay una historia, pero la plenitud de todo es la revelación en Cristo. Vamos a la siguiente. Germán, por favor, ahí. El número que sigue, los números 3 y 4 habla de las etapas de la revelación. Son para nosotros bastante conocidas. Hay una etapa de la preparación que tiene dos ámbitos. La creación, porque Dios también se da a conocer en la creación, nos ofrece un testimonio de sí, y en el número 6 de la Dei Verbum dice que el hombre puede conocer a Dios por medio de las cosas creadas.
Cuando hablamos de la creación no es solo la naturaleza, sino que también todo el mundo, el mismo ser humano. Podemos conocer a Dios a través de ese testimonio. Pero Dios se revela sobre todo en la historia y en la historia de la salvación. Se revela sobrenaturalmente. Y conocemos bien la historia de la salvación, desde Abraham, Moisés, los profetas, etcétera, etcétera. Esa es la etapa de la preparación que conduce a Cristo. Y viene la etapa de la culminación. En Cristo culmina la revelación, porque es el Hijo, y Él habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación. En Él Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Ese bonito texto de inicio de los Hebreos, de tantas maneras nos habló Dios, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice esto que es bien impresionante y hay que entenderlo bien. No hay que esperar otra revelación pública después de Jesucristo, ¿no? La revelación en Cristo está cerrada. Vamos a explicar eso un ratito más. Y hay una tercera etapa que aquí simplemente se enuncia, que todo supone una etapa final, una etapa futura, la etapa escatológica, que es la plenitud de todo en Cristo, ¿eh? La etapa de la revelación. Y después, sigamos a la otra. El número 5 habla de la fe, el número 5 de la Dei Verbum habla de la fe. La fe es respuesta del hombre al Dios que se revela, lo sabemos bien. El hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y su voluntad. Fíjense de nuevo que para nosotros parece obvio, pero tantas veces que se vio la fe y se ha visto la fe como un asentimiento a verdades, como algo que se mueve en el nivel meramente intelectual. Entonces el concilio dice, es el hombre entero y libre que se entrega a Dios, con su entendimiento y su voluntad. La fe es un acto personal, es un acto de la persona. Eso es lo que estamos insistiendo, no solo de la inteligencia. Lo segundo que dice es que la fe requiere de la gracia de Dios, esto tan sostenido por la Iglesia, de que siendo un acto humano, la fe, sin embargo, requiere del auxilio del Espíritu Santo. Finalmente, si somos capaces de hacer un acto de fe es porque Dios está iluminándonos, sosteniéndonos, inspirándonos, etc., ayudándonos. Pero no solo Dios lo hace al inicio, sino que el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación. O sea, el Espíritu Santo nos sigue asistiendo en la vida de fe y también se trata de comprender, de tener una inteligencia de la fe. La fe es un acto de todo el hombre, pero sigue siendo importante la inteligencia de la fe. Esto de que tenemos que comprender también un cierto contenido, si podemos decirlo así. Y parece que queda una en la que sigue. Termino con el número 7 y algo del 8, aunque es del capítulo 2, pero para decir que esta revelación, que tiene su culminación en Cristo, luego es transmitida a través de la Iglesia, transmitida a través de la Iglesia. Y vienen ahí las etapas. Primera, Dios quiso que la revelación fuera transmitida a todas las edades. Tiene una intención salvífica universal. Dios quiere llegar con su revelación a todo el mundo, a todo el universo. Y para eso Cristo mandó a los apóstoles a predicar a toda la humanidad. Con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones, los apóstoles transmiten lo que aprendieron de Cristo. Fíjese que el concilio dice que los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, es decir, es toda la iglesia apostólica, la primera iglesia, la que transmite esta revelación recibida, no son solo los apóstoles como seres individuales. Estos mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, y ahí nace la Escritura, el Nuevo Testamento,
Y para que este evangelio se conservara vivo y entero, los apóstoles dejaron a sus sucesores esta tarea de transmitir la revelación. La predicación apostólica tiene que, aparece efectivamente, dice ahí alguien que aparece una franja aquí amarilla que tapa el título de la, favor alejar esta ventana de la aplicación compartida, no sé qué significa eso. Ya, pero termino con eso. Decía yo entonces que para que se conservara vivo entonces y entero el Evangelio, la predicación apostólica se le entrega entonces a la iglesia. Esos son los primeros números de la Dei Verbum. Baja un poquito, por favor, la imagen, la pauta, por favor, Germán. ¿Ya? Entonces, quedándonos en estos puntos, a mí me gustaría insistir en 2 o 3 cositas que quisiera compartir con ustedes. Lo primero es insistir en el carácter histórico de la revelación. ¿Ah? Es decir, eso que para nosotros puede resultar más obvio, no siempre fue comprendido así. Muchas veces se comprendió la revelación como un dictado divino que Dios le hace a los que escribieron de verdades. Pero la revelación es histórica. ¿Por qué es histórica? ¿Por qué es histórica? Porque se revela a Dios a un ser humano que es histórico, eso es lo primero. ¿Ah? Es un ser que se hace, nosotros nos hacemos y crecemos, nos desarrollamos en relación con los demás, en relación con nuestra cultura. De manera que Dios no podría revelarse a nosotros sino a través de la historia. Eso es lo primero, parece obvio, pero no se consideraba así. Y fíjense que esto que digo tiene que tomarse siempre en cuenta para pensar cómo Dios se da a conocer hoy a nosotros. Dios se da a conocer hoy día a nosotros, pero la pregunta, ¿lo puede hacer al margen de nuestra historia? Si nosotros somos seres históricos, obviamente Dios nos puede hablar en la fe en nuestro interior. Yo creo que Dios me habla en mi interior, en mi corazón, en mi conciencia. Creo eso. También creo que Dios me habla, por ejemplo, en un momento que estoy en oración, en el culto, en una capilla. Puedo sentir que Dios me habla. Pero nunca puedo dejar la historia fuera. Nunca soy yo sin historia. Si Dios se reveló en la historia es porque algo de Él, algo de nosotros hay ahí, y por lo tanto nunca podemos dejar afuera nuestra historia. Lo segundo, todavía en esto, en relación al carácter histórico de la revelación, es que la misma revelación tiene una historia, en el sentido de que no se da de golpe. No es que Dios se nos reveló ¡guau!, de una vez, sino que se reveló a través de la historia de un pueblo y de la historia de la primera comunidad cristiana, y en ese sentido la misma revelación tiene un desarrollo histórico. Y no es pareja, no es así siempre igual, sino que tiene la dinámica de la promesa y del cumplimiento. Bueno, todos conocemos la historia bíblica y sabemos que, bueno, Dios llamó a Abraham, le prometió algo, cumplió parte de esa promesa, pero la promesa siempre después se tira hacia adelante, hasta lo escatológico. Después viene Moisés, la tierra prometida, llegan a la tierra prometida, pareciera que todo está cumplido, pero viene la decadencia, el exilio, y ahí viene la promesa del retorno, pero del retorno a la patria. Pero siempre la promesa se va chuteando para adelante hasta lo escatológico. Y viene el cumplimiento en Cristo. En Cristo se cumple la promesa en su resurrección, pero de nuevo la plenitud de la promesa está en lo escatológico.
¿ah? Es como la dinámica de la historia de la salvación. Bueno, es simplemente para decir que la misma revelación tiene una historia, que no tenemos que olvidar. Y en esta historia hay tiempos especiales donde Dios se ha revelado. Los kairos, famosos, nos gusta esa palabra a todos nosotros, ¿no es cierto? Los kairos, donde Dios se ha revelado. El gran kairos es Jesucristo, obviamente, pero también hay otros momentos en que Dios se ha revelado, ¿no? Y sobre este carácter histórico, también agrego que la revelación va creando una historia nueva, que es bonito eso, porque, por ejemplo, Cristo se reveló a San Pablo, y se reveló a San Pablo, pero con San Pablo nació una historia enorme, nueva, para adelante. Jesucristo se dio a conocer a personas concretas en su tiempo, y con ellos creó una historia nueva, y también pasa con nosotros. Dios me habla a mí, y de alguna manera me hace una criatura nueva, me hace entrar en una dinámica, en una vida nueva, eso es lo que quisiéramos siempre. Entonces es hermoso mirarlo así, que la revelación va forjando una nueva manera de vivir, una nueva manera de comprendernos, una nueva manera de ser, eso es lo que aspiramos. Siempre nos pone en marcha. Dios puso en marcha a Abraham, y miren la historia que nació. Y Dios nos sigue poniendo en marcha. Se nos da a conocer y nos sigue poniendo en marcha. Y va creando, no una nueva revelación, porque la revelación, vamos a ver, no está cerrada, pero sí una historia nueva. Segundo, nota que quisiera compartir sobre estos primeros puntos, este asunto de las etapas de la revelación. Bueno, la etapa de la preparación y la etapa de la culminación son lo que constituyen la revelación, ¿ya? Ahí se constituye la revelación y culmina en Cristo, como sabemos bien. Pero después esa revelación tiene que actualizarse gracias a la acción de la Iglesia. Es lo que vivimos en este tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque la revelación es particular, más bien históricamente, tiene una particularidad histórica. Dios se reveló a un pueblo concreto, a Israel, y se reveló en Jesús de Nazaret, en un tiempo específico. Pero como veíamos, Dios tiene una intención salvífica universal, quiere darse a conocer a toda la humanidad, a todos los pueblos. Entonces, para que se cumpla la intención universal con esa revelación que es particular, históricamente, Dios actualiza la revelación a través de la misión de la Iglesia. Y por eso es importante que la Iglesia siga haciendo su tarea para que llegue este deseo de Dios de encontrarse con el hombre. Este tema de que la revelación esté cerrada en Cristo, ¿cómo entenderlo? ¿Por qué está cerrada? Porque Dios, cuando se da a conocer con su Hijo, ya se da a conocer plenamente. ¿Qué más tenía que decirnos? ¿No es cierto? Si Cristo es la plenitud de la revelación, como se le atribuye a San Juan de la Cruz, después Dios se quedó mudo, ya nos dijo todo lo que tenía que decirnos. Y en ese sentido la revelación queda cerrada en Cristo. Ahora, significa, pregunta, que lo que viene después simplemente repetir y no hay nada nuevo bajo el sol. Obviamente que no, sino que aunque Dios ya ha dicho su plenitud, nosotros, las personas que recibimos, animadas por el Espíritu, somos de alguna manera siempre nuevos. Vivimos diferentes circunstancias históricas. Nueva gente se va salvando gracias al conocimiento de la revelación, va accediendo a la salvación. Y la fuerza de la salvación en Cristo se sigue desplegando. Entonces, en ese sentido, la Iglesia no queda cerrada sobre sí misma o sobre
algo que es antiguo simplemente, sino que la revelación sigue desplegando su riqueza gracias a este diálogo que Dios hace hoy día con nosotros, que somos seres históricos de otra época. Esa revelación que está cerrada tiene una riqueza enorme, una enormidad de colores, podríamos decir, y nosotros le seguimos sacando partido a esa riqueza y a esos colores desde nuestra propia condición y experiencia histórica. Entonces, este tesoro recibido sigue teniendo mucho que dar, ¿no? Eso de este primer número, de los primeros números, ¿no? Va a ser un poco rápido, pero quiero entregar todo el contenido y después hacer un momento de diálogo, ¿ya? Vamos a ir a la imagen de nuevo, Germán, por favor, donde quedamos. Entonces la que sigue, después de la transmisión de la revelación, venían las notas y ahí las notas ya las pusimos, lo que sigue. Ahí. ¿Cómo sigue la Dei Verbum? En estos números, el 8 y 10, habla del famoso tema de la tradición y su relación con la escritura, ¿eh? Categorías fundamentales. Leo primero la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, ahí está, se conserva por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Se sigue transmitiendo hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas. La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad. Hay una presencia viva de esta tradición. Así Dios sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo. Va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué me quedo en estas palabritas? Porque la predicación apostólica entonces se tiene que seguir transmitiendo y se transmite en la Iglesia. Pero la Iglesia, a través de todo lo que hace, su enseñanza, su vida, su culto, todo lo que vive y hace la Iglesia, va transmitiendo esta predicación apostólica. Y esa tradición apostólica va creciendo en su comprensión, como decíamos recién, va creciendo como el despliegue de su riqueza, la comprensión del despliegue de su riqueza. Y a través de esa tradición Dios también sigue conversando con nosotros, con los creyentes de hoy. ¿Eh? Pasemos a la siguiente. Y aquí viene en el número 9, este es el número 9, un par de aspectos que voy a desarrollar enseguida. Dice el concilio, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de la misma fuente. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, y la tradición recibe la palabra de Dios y la transmite íntegra a los sucesores. Entonces ahí hay dos afirmaciones. La primera, que están unidas, escritura y tradición. Las dos tienen dignidad y las dos manan de la misma fuente. Pero la palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura y la recibe la transmisión. No están puestas exactamente en el mismo nivel, sino que una cosa es la palabra, como lo sabemos bien, inscrita por inspiración, y otra cosa es la tradición que la transmite. En ese sentido, la tradición no crea una nueva revelación, sino que transmite la revelación que se nos ha dado a conocer en la Escritura. Pero la Iglesia nos saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Nos dice que la tradición nos dé nueva revelación, pero la certeza de todo lo revelado, la nueva riqueza, también nos vienen por tradición. Y nos recuerda el magisterio tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios.
El magisterio es lo que transmite la auténtica tradición, por así decirlo, para que nos llegue a nosotros la palabra de Dios. Esos dos numeritos, pasa a la siguiente, por favor. Y me quedo en algunas notas. Si quiere, aquí baja de nuevo la imagen y agrego un par de reflexiones sobre esto. ¿Qué está detrás de este tema de la tradición y de la escritura? Lo hemos escuchado seguramente alguna vez, que estaba la teoría o la idea de las dos fuentes de la revelación, de que la tradición es necesaria porque nos daría también nueva revelación y la escritura sería materialmente insuficiente. ¿Se acuerdan ustedes que Lutero negaba la tradición, por lo menos después del siglo V, VI, después de los padres, en el fondo la negaba porque la iglesia se había corrompido y creía en la sola escritura? Y en cambio la iglesia siempre ha sostenido, en Trento lo sostiene, que la revelación está contenida en la escritura y también en la tradición. Pero Trento, fíjense bien, Trento no dice que sean dos fuentes de igual nivel, no hace esa afirmación, sino que es la teología post-tridentina, después de Trento, que empieza a hablar de esta teoría de las dos fuentes, y en el fondo a sostener que necesitamos de la tradición porque nos aporta nueva revelación. En el fondo lo que está detrás es que como hay una concepción de la revelación como verdades cognitivas que hay que conocer, entonces esas verdades nos vienen por la escritura y por la tradición. Entonces, en ese contexto, el Concilio Vaticano II ajusta un poquito lo que sostiene la Iglesia, porque fíjense que el esquema previo de la Dei Verbum, acuérdense que estos documentos se hacían presentando primero la Comisión Central, presentaba un documento previo, se discutía en la sala. Bueno, el documento previo sostenía la teoría de las dos fuentes, y fueron los padres del sínodo, del concilio, los que con sus intervenciones fueron echando abajo esta teoría. Entonces, por eso lo que acabamos de ver en el texto, en la última imagen, esas afirmaciones de que la escritura y la tradición están unidas, compenetradas, pero una cosa es la palabra de Dios que se nos transmite en la escritura y otra cosa es la tradición que recibe la palabra. Son distintas, ¿ya? No hay teoría de las dos fuentes. Ahora, permítanme una breve reflexión sobre el valor de la tradición, tanto en nosotros, en la fe, como en la tradición en cualquier proceso humano. Porque la gente tiende, en la época moderna, tiende a desvalorizar la tradición. Algo que es tradicional o que viene por tradición es algo medio inventado, es algo que se aleja de la razón, se aleja de lo primigenio. Entonces, bueno, la ilustración rechazaba la tradición como algo arbitrario, que era contrario a la razón. Entonces, hay que entender bien. Bueno, fíjense que en cualquier proceso hermenéutico, en cualquier proceso de interpretación de una realidad cualquiera, de la historia, de una novela, de un texto, siempre cuando yo quiero comprender un objeto histórico, por ejemplo, no accedo a él en su estado originario, sino que hay una historia de su comprensión que forma parte de su verdad. En el fondo, yo necesito de la tradición para comprender más plenamente la verdad de ese objeto. Voy a poner un ejemplo polémico y coyuntural. Yo me puedo encontrar con un señor que vivió en la dictadura, que vivió en los años 73 y años siguientes, y que era partidario de Pinochet, vamos a ponernos bien coyunturales, ¿ya? Un señor que defendía a Pinochet, ¿ya?
Y si me quedo solo con la versión de ese señor, que me va a dar su versión originaria, él me podría decir, mira, no, si los derechos humanos, eso de que eran atropellados era un invento, como mucha gente lo afirmaba en esos tiempos, ¿ya? No, si los derechos humanos se respetaban, era mentira, y me da su versión, ¿ya? Del año 73 hasta ahora hay una tradición histórica que llevamos recién 40, 50 años desde esa época, que nos ha dado una comprensión más compartida y más plena de que efectivamente en la dictadura se atropellaron los derechos humanos. Hoy día casi nadie podría negar eso, porque hay una comprensión histórica, una tradición que nos llegó y que está basada en los hechos, por supuesto, en el hecho originario, pero que nos ayuda a comprender ese periodo histórico. ¿Eh? Y yo no puedo sacar la tradición para comprender el periodo histórico, no la puedo dejar fuera. Forma parte de la comprensión de los hechos. El mismo concilio, yo no lo puedo comprender solo pretendiendo comprender lo que pasó en el año 65, sino que yo lo comprendo con toda la historia que ha venido detrás. O sea, la tradición, en la comprensión de un hecho, en la comprensión de la historia, en la comprensión de un texto, juega siempre un rol fundamental. Yo nunca me puedo separar de mi tradición, de mis precomprensiones. Por supuesto que las puedo juzgar racionalmente, las puedo discernir, pero nunca me separo de mi tradición. Bueno, digo todo esto para insistirle que cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, nunca podemos dejar la tradición fuera. Siempre estamos comprendiendo la Sagrada Escritura con toda la tradición de la Iglesia. Y por supuesto que hay una gran tradición con mayúscula, que es la tradición verdadera. Y hay tradiciones con minúscula, cosas que con el tiempo van quedando obsoletas, van quedando fuera, que no tienen importancia. Pero la gran tradición siempre es muy importante para conocer los hechos. Entonces digo todo esto simplemente para valorar el lugar y el valor de la tradición en el acceso a la palabra de Dios. Nunca la podemos dejar fuera. Pero la norma es la palabra contenida en la Sagrada Escritura. Ahí está siempre el elemento originario con el cual tenemos que confrontarnos. No puedo inventar desde cero. Y termino este acápite diciendo que la tradición ha tenido y tiene una actuación permanente en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, ¿por qué nosotros sostenemos todo lo que decimos de María? En la Escritura hay una afirmación muy embrionaria de los dogmas sobre María. Lo que se afirma en el Nuevo Testamento es que la llena de gracia, ¿ya? Y a partir de eso hay un desarrollo posterior de los dogmas marianos. La tradición es la que ha desarrollado todo eso, pero no inventando nueva revelación, sino que ateniéndose a ese desarrollo embrionario. La celebración del bautismo de los niños en el Nuevo Testamento está muy de pasadita porque se bautizan algunas familias, pero la Iglesia desarrolló esa práctica de la fe. El mismo canon de las Escrituras, este tema de que hay libros canónicos que contienen la palabra de Dios inspirada, eso lo hizo la Iglesia en los siglos posteriores, pero obviamente mirando si estaban en sintonía con la predicación apostólica. No lo inventó de cero. Entonces quiero decir el lugar de la tradición, su relación con la Escritura. Ese es el tema. Y terminemos, Germán, con las últimas imágenes. Las últimas dos imágenes, para tratar los últimos dos puntitos, las últimas dos categorías. El tema de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Después de tratar de la tradición y del magisterio, la Dei Verbum
aborda este tema de la inspiración. Dice, la Sagrada Escritura escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todos los libros son sagrados y canónicos. Tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. Estos autores eran verdaderos autores. Y los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar para nuestra salvación. Nos vamos a quedar en la imagen aquí para al tiro aludir a algunos comentarios, comentar este puntito. Yo creo que esto es conocido, pero tiene mucha importancia, sobre todo cuando trabajamos con jóvenes o con los laicos en general, con el pueblo de Dios, para comprender qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es inspirada. Bueno, lo fundamental es que hay una creencia muy arraigada de que el autor siempre es como un sujeto pasivo. Un sujeto pasivo, es como un secretario al que Dios le dictó lo que tenía que escribir en la Sagrada Escritura, ¿ya? O como una especie de flauta que Dios tocó y que se dejó inspirar este autor sagrado y escribió lo que Dios le dictaba o lo que le inspiraba, ¿ya? Y ante esto, el concilio entonces insiste que son verdaderos autores. Esto significa que usaban, como dice ahí, todas sus facultades y talentos. Es decir, que eran autores que hacían las cosas a modo humano, como se podían hacer en ese tiempo. Lo hacían a modo humano, según a modo histórico. No había ningún Dios que le dictaba a Mateo o a San Lucas lo que tenía que decir, sino que la Escritura nació, como lo sabemos bien, en el proceso de la Iglesia Apostólica. Allí, primero, a través de la predicación oral, del uso de esa predicación en la liturgia, en la enseñanza, después se fueron poniendo por escrito las diferentes perícopas de enseñanza, y después el autor llega a compilar y llegan los libros que hoy día tenemos, ¿cierto? Todo ese proceso es un proceso humano, pero inspirado. Y en ese sentido hay que tener en cuenta, y esto es bien hermoso finalmente, que podríamos decir que en la Iglesia Apostólica, no solo el autor, como persona individual, en la Iglesia Apostólica, la inspirada, podríamos decirlo, en el sentido de que ella, la Iglesia Apostólica, pone por escrito la auténtica fe de la Iglesia y la hace transmisible para el futuro. Ella, la Iglesia Apostólica, porque es la Iglesia Apostólica en la que actúa Cristo y su Espíritu, tiene en su interior la capacidad de discernir lo que es acorde a la revelación de Jesucristo, porque conocieron a Cristo y la transmiten hacia el futuro. Entonces, esto significa que, o nos hace preguntarnos, significa que el autor sagrado necesitaba saber que él era inspirado por Dios. Los autores dicen que no necesariamente, sino que lo que se requería era que hubiera conciencia de que era parte de la Iglesia Apostólica. En la medida que era parte de la Iglesia Apostólica, era una iglesia que estaba en ese momento fundacional, inspirada por el Espíritu, y transmitieron la palabra de Cristo, la palabra revelada. Entonces, todo este tema de la inspiración es para decir fundamentalmente de que la inspiración es un proceso, digo yo, a un modo humano, no una cosa así media mágica, medio de película, donde Dios te dicta, sino que es un proceso humano, pero sostenido por el Espíritu Santo. Y la última frasecita que está ahí, el famoso tema de la inerrancia, que también lo conocemos, el tema de la verdad, de la Sagrada Escritura, es que, como sabemos bien por la historia,
ha estado muchas veces la creencia de que la Biblia también dice la verdad en sus afirmaciones profanas, no se equivoca en sus afirmaciones profanas. Ese fue el error de todo el caso Galileo, creer que la Biblia enseñaba una verdad geográfica, una verdad histórica, o nos ha enseñado también otras veces verdades científicas. Entonces, en la medida que hemos creído que lo que nos enseña la Biblia también en lo profano es verdadero, nos hemos equivocado. ¿Y el concilio qué dice? Los libros sagrados enseñan sólidamente, sin error, la verdad que Dios hizo consignar para nuestra salvación. Ahí está el eje. Lo que Dios nos quiere dar como verdad es lo que nos sirve para nuestra salvación. Ahí no se equivoca la Biblia. Si nosotros queremos encontrar vida en Dios, vida en su nombre, queremos encontrar la salvación, la Biblia es palabra verdadera, segura. Pero si queremos encontrar una verdad científica, una verdad geográfica, no, la Biblia no es para eso. ¿Ya? Eso lo conocemos bien. Y el último número, y estamos más o menos en la hora, la última, cómo interpretar la Sagrada Escritura. Esto también es muy importante, sobre todo para el trabajo pastoral. Dice Dave Verbum, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. ¿Ya? Para conocer lo que Dios quería comunicarnos, hay que estudiar con atención lo que los autores querían decir. Si son autores humanos, verdaderos autores, hay que estudiar lo que ellos querían decir. Y a través de eso, ver la intención de Dios. Hay que tener en cuenta los géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo y su cultura por medio de los géneros literarios de la época. Y hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. Esto es como el ABC de la interpretación de la Biblia, que después hay mucha más tela que cortar. Hay un bonito documento contundente de 1993 que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Comisión Bíblica. Yo se lo recomiendo si uno quiere entrar más en este tema. Interesante y muy abierto ese documento. Pero aquí está como el ABC, de que tenemos que conocer al autor, sus contextos, sus circunstancias, etcétera, etcétera. Tenemos que conocer los géneros literarios y a través de eso descubrir los modos de expresión que tenían esos autores y con eso interpretar entonces la Biblia y hacer el proceso hermenéutico de que desde ese texto nos hable a nuestro hoy. Y tener en cuenta la unidad de toda la Escritura. No es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la plenitud. Hay expresiones de violencia en la Biblia, pero obviamente que si tomo en cuenta la unidad, sé que la plenitud es Cristo, y Cristo me habla de la paz, y corrige Cristo, por lo tanto, lo anterior de alguna manera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la presentación de estas categorías fundamentales de la Deibel. Cierra nomás eso, por favor. Me demoré una hora. Un poco pesado a lo mejor, pero quería que pudiéramos mirar de una vez este documento de las categorías fundamentales. Es recordar un poco cosas que todos de alguna manera sabemos, estudiamos en algún momento y ponernos un poco al día. Entonces yo les dejo un poco la palabra ahora, preguntas, si podemos comentar algo. Si no lo puedo responder ahora, me pongo a estudiar u otra persona también puede ayudar a clarificar cosas. Yo no sé si en el chat hay preguntas. No, padre, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Ya. ¿Preguntas o comentarios? Preguntas o comentarios. Sí. Profesor Dubancel, que está levantando la mano. Ya. ¿Me escucha, Germán? ¿Sí? Ya. Buenas tardes, monseñor. No había tenido la oportunidad de saludarlo. Primero, agradecerle por esta exposición
que es muy esclarecedora. O sea, cuando hablamos de teología fundamental, sobre todo en el área de... Se te cortó Se el muteó micrófono. Don Tomancel. El micrófono. Ahí Ahí sí, sí, ahí ahí sí. sí, Ahí sí. ahí sí ya. Que estabas comentando que cuando hablamos de teología fundamental, tal como usted lo expuso, es como es el cimiento fundamental que nosotros los profesores debemos tener a mano para poder explicar todo este tema de la revelación. Entonces, hoy día en este mundo que está tan convulsionado a través de la ciencia, hablar de la revelación es como, los niños es como, parece que los lleváramos a un cuento de Narnia, no sé, o de cuentos de ficción. Y cuando nosotros tenemos la solidez para poder explicar la naturaleza y el objeto de la revelación, de cómo Dios se revela, cómo Dios se acerca al ser humano y cómo nosotros somos capaces de responder a través de la fe, obviamente que vamos a poder encaminar a los estudiantes y a quienes nosotros nos dirigimos a diario en nuestras aulas a un encuentro más íntimo con Dios. Yo soy cuando me tocó estudiar teología fundamental, me hizo el padre Andrés Arteaga, y fue una de las asignaturas que más me gustó, cuando hablábamos del Kairos, el tiempo de Cristo, la plenitud, cuando hablábamos de que la revelación de Dios se hace con hombres concretos, en un tiempo determinado, en un lenguaje acorde al tiempo que vivía ese hombre. Entonces nosotros hoy día tenemos que estar muy bien preparados para poder dar una buena interpretación sin desvirtuar el mensaje de la revelación misma a quienes nosotros nos dirigimos, que son nuestros estudiantes. Ese era lo que quería exponer. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias, Ok. profesor Dobancel. Tengo una consulta que está levantando la mano el profesor Alejandro para que pueda activar su audio, por favor. Sí. Ok. Buenas tardes, Padre Obispo. La pregunta es seria. La verdad es que me la hacen los jóvenes. Yo hago clases en enseñanza media, entonces me la hacen los jóvenes permanentemente. Y me gustó mucho lo que usted dijo respecto a la actualidad de lo que Dios nos habla. En la historia Dios nos habla en la historia presente, la historia actual. Necesario saber conversar con Él, dialogar con Él. La pregunta que me han hecho los jóvenes, bueno, ¿qué nos quiere decir Dios en este 2020? La pregunta de verdad es seria. ¿Qué nos quiere decir Dios en este año con esto que estamos viviendo tan distinto, tan trágico en algún grado y no menor, que nos lleva a replantearnos cuestiones, a cuestionarnos muchas otras y a sufrir? De hecho, tal cual, a sufrir. Yo ya conozco gente cuyos familiares han fallecido algún familiar ha fallecido de COVID, y eso sin duda marca y deja una huella. Eso. Sí, bien. Mira, que hable Richard primero, que está ahí. Según los ejes de lo que es religión, sobre lo que es persona y sociedad. Dentro de eso, lo que es la revelación, también cómo podemos llevarlo a este eje de persona y sociedad, porque dentro de lo que decía Alejandro, muchas veces los jóvenes cuestionan que Dios, dentro de esta revelación, se vean en las cosas negativas, más que y no se muestren las cosas positivas. ¿Ah? Sí, de Y acuerdo. si Dios es amor y Dios se manifiesta en las cosas buenas, ¿por qué hay cosas negativas? ¿Y cómo nosotros podemos enfrentarlas? De acuerdo. Ya. Mira, a ver, hago unos comentarios breves. Primero, es verdad que todo lo nuestro, todo lo de la fe, puede aparecer como un cuento de Narnia, decías tú, como una cosa así como de ficción, porque no es el mundo inmediato en el cual nos movemos, la gente se mueve.
pero hay que ayudar a la gente, a los jóvenes, a mirar que el mundo es más que lo inmediato o que el puro conocimiento científico-técnico, que el hombre tiene mucha sabiduría religiosa, humana, etcétera, que lo complementan y que lo ayudan a humanizarse, ¿ya? Y que la religión es una de ellas, y dentro de la religión obviamente el cristianismo. Entonces yo creo que es la tarea permanente que cuesta, yo sé que cuesta, de ampliar el horizonte para decir que somos más que el puro conocimiento inmediato o que tiene solamente su fuente en la ciencia o hoy día en las redes, por decirlo de alguna manera. Hay mucho más que eso es lo primero. Y después, en ese sentido, y paso a lo tercero, a la tercera intervención, obvio que lo que nos aporta la fe, lo que nos aporta la visión cristiana, tiene que mostrar, por decirlo de alguna manera, su lado más amable y su sintonía con las aspiraciones del ser humano. Lo vamos a ver el jueves. Es decir, obviamente que la fe y la revelación tiene un carácter también de denuncia, tiene un carácter también de exigencia, tiene un carácter a veces de enrostrar al hombre su pecado también, porque en nosotros hay mal y hay pecado, pero creo que un desafío permanente es mostrar cómo esa palabra de Dios y esa revelación, que es Dios que nos ama finalmente, responde y está en sintonía con las aspiraciones más profundas del ser humano y también de los jóvenes, también de los niños. De los niños más fácil porque tienen una apertura siempre más sencilla y más simple. Pero es mostrar esa cara positiva. Ahora, el mal, si apuntaba un poco la pregunta a eso también, el mal siempre es una piedra en el zapato para hablar de Dios, obviamente. Lo sabemos bien. Siempre es un cierto obstáculo para afirmar la bondad de Dios, porque cómo hay mal en este mundo si Dios está con nosotros y nos ha creado, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero bueno, ahí la respuesta cristiana, que se puede profundizar quizá en otro momento, es la respuesta que nos da Cristo. El Dios que se compadece de nosotros, el Dios que está con nosotros, que no es causa del mal, nunca Dios es causa del mal, sino que Dios se solidariza con el mal del ser humano, con el mal de los que sufren, de los pequeños, y su Hijo nada menos se hace uno de nosotros para sostenernos y acompañarnos en esa experiencia, y para sembrar en medio de nuestra realidad la semilla de la resurrección. Claro, son respuestas que a lo mejor a un chiquillo no lo convencen a la primera, porque son respuestas metafísicas, son respuestas religiosas profundas. Pero yo creo que con los años uno va descubriendo que no todas las cosas se responden fácilmente con el conocimiento científico-técnico solamente, sino que hay un montón de otras dimensiones de la sabiduría humana que nos ayudan a responder, y entre ellas la revelación. Y a la pregunta esta, ¿qué quiere Dios de nosotros en el 2020, en el 2020, en medio de esta pandemia? Pucha, que difícil tener una respuesta única, pero hay que discernir. La respuesta siempre hay que discernirla en la comunidad cristiana, en la iglesia, y ahí tienen ustedes todo lo que ha dicho el Papa Francisco. Léete lo que ha dicho el Papa Francisco, y sin duda que él de alguna manera nos está ayudando a decir lo que Dios nos está diciendo. Lo que hay que evitar, obviamente, ustedes lo saben bien, es como llegar a sostener de alguna manera que Dios nos manda esta pandemia, este virus, para convertirnos. No, sabemos bien que Dios no envía males, sino que son los procesos humanos que vivimos,
las situaciones humanas que están llenas de limitaciones, nos hace bien para descubrirnos limitados, personas que no tenemos todas las respuestas, que no tenemos todo solucionado. Bueno, en medio de eso, Dios se nos muestra como un Dios que nos acompaña y que nos llama a la conversión. ¿Qué ha dicho, entre otras cosas, el Papa Francisco? De esta crisis salimos peores o mejores. Lo acaba de decir el otro día en el discurso a la ONU, que es muy bueno, se los recomiendo. ¿Salimos mejores o peores? Podemos salir peores. Nadie le asegura que vamos a salir mejores. Pero podemos salir mejores si nadie se salva solo, digamos, si no pretendemos cada uno salir por su lado, sino si descubrimos que nos necesitamos uno a otro. Eso nos está diciendo Dios en esta pandemia. Si descubrimos que los pobres no pueden seguir postergados, que no podemos seguir descartando a los más vulnerables. Y bueno, en fin, por ahí. Siempre la respuesta de Dios, y ahí aludo a lo que estaba exponiendo, siempre la respuesta de Dios hoy día tiene que ver con lo que nos ha dicho en Cristo. No nos va a decir algo que sea muy distinto a lo que nos dijo en Cristo. ¿Qué nos dijo en Cristo? Amor a los pobres, opción a los pobres, conversión al reino de Dios, etcétera, etcétera. Y esas siguen siendo los llamados que Dios nos hace también hoy día. No sé si hay algo más todavía. Sí, tengo una pregunta más que está del profesor Cristian Sangüesa, si es que puede activar su micrófono también. Hola, obispo Sergio, mucho gusto. Hola. Dice, Dios se ha revelado permanentemente a la humanidad a través de la historia y el culmen fue Cristo Jesús. Y en los acontecimientos de la vida sigue revelándose y sigue dialogando, dice, con su esposa. ¿Qué pasó con ese diálogo en los tiempos oscuros de la iglesia? ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar? Dios quiere dialogar, pero los seres humanos somos pecadores. y como pecadores que somos, nos cerramos tantas veces. La fe es la respuesta obediente de todo el ser al Dios que se revela. Pero nuestra fe no siempre llega a ese nivel, nuestra fe está llena de pecado. Y fíjate, yo muchas de las cosas que digo, las leo y las escuché de Sergio Silva, teólogo, y voy a ver si logramos invitarlo a la última sesión. Y Sergio Silva dice que tiene como una mirada antropológica que es muy sencilla, muy útil. El ser humano es corazón, responde desde el corazón, pero tiene que hacer que esa respuesta del corazón permee, llegue a todos sus organismos, a todas sus dimensiones. Desde el centro permee todas sus dimensiones, todos sus organismos. Y esa es una de las dificultades que tenemos. Damos respuestas bien intencionadas desde el corazón quizás, pero nos cuesta traspasarla a nuestros organismos, tanto desde la vida personal como a los organismos sociales, comunitarios. Y además creamos estructuras de pecado. Y las estructuras de pecado están en el mundo y están en la iglesia también. Están en la iglesia. Entonces es volver a recordar que la iglesia es santa por su origen, pero es pecadora por su hijo, digamos. ¿Ah? Es pecadora o hay pecado en ella por los hijos de la iglesia. Entonces, el que Dios nos llame, nos elija, inclusive nos transmita la revelación para darla a conocer, no nos asegura inmunidad al pecado y tenemos que constantemente convertirnos animados por el Espíritu Santo. Si no me equivoco, estaba el profesor Pedro Quilodrán con el micrófono, o sea, para que encienda su micrófono. Ya sí, mira, me gustaría comentar un poco la pregunta que hizo el profesor Alejandro respecto a qué tiene que ver con el 2020. Fíjate,
escuchamos nosotros un poco la manifestación, la revelación divina, la creación, yo creo que hay un reclamo de Dios. La naturaleza grita. Y hemos abusado de la naturaleza nosotros, po, hermano. Imagínense ustedes las grandes industrias, las potencias mundiales, han acabado con nuestra naturaleza. Han visto ustedes, han compartido algunos reportajes, por ejemplo, cómo los animales reclaman su espacio, las aves reclaman su espacio. Ustedes se fijan por ahí donde viven, que hay aves, por el caso de los trailers, ¿no es cierto?, que se paran arriba de las casas porque le hemos invadido su espacio. Bueno, la naturaleza, la creación, está también reclamando el espacio en el que nosotros los cristianos no la hemos defendido. Ya ven ustedes los humedales, ya ven ustedes los ríos, los lagos, los mares como están decontaminados, y esa es creación. Entonces, un poco apuntando a eso, fíjense ustedes que cuando el Papa Juan Pablo II, el mismo Papa Francisco, que habló un poco de nuestro jardín, nuestra casa, ¿quién le escucha? ¿Quién dice, vamos a las Naciones Unidas, universales, vamos a defender la naturaleza? Y fíjense que este tiempo, oye, gracias a la pandemia, llovió como normalmente debería haber llovido, porque otro año muy poca agua, ustedes van para el campo, los ríos, los canales, todos están secos. Entonces, yo creo, hermano Alejandro, que una parte de eso es que nuestra naturaleza nos está llamando, nos está avisando que nosotros nos pongamos en alerta, que tengamos una voz más fuerte, una voz más potente, que defendamos nuestra creación, porque al final de cuentas, los que no creen en la revelación y en la creación, al final de cuentas nosotros, las personas que tenemos, que Padre Dios nos ha revelado la fe, son los que vamos a sufrir las mismas consecuencias. A lo mejor la vamos a enfrentar con de otras características porque tenemos fe, pero hay otra gente que no. Entonces yo pienso que aquí hay una acción en que nosotros tenemos que escuchar al Espíritu de Dios. ¿Qué nos quiere decir con esta situación? Y yo apunto a que la naturaleza nos está pidiendo algo, que seamos una voz, que en los lugares donde vivamos, nosotros como educadores, a los niños crearles conciencia de que el agua se va a acabar, que el aire se va a... etcétera, etcétera, etcétera. Yo apuntaría por ahí. Tenemos la Laudato Si, que es una bonita... una buena denuncia también del daño a la casa común. Oye, bueno, yo creo que es tiempo suficiente y nos veríamos el día... Ahí hay una pregunta que voy a responder al tiro. Nos veríamos el martes, o sea, el jueves, y ahí espero yo abordar este tema de la credibilidad de la revelación y de la revelación cristiana o judeo-cristiana concretamente, sería como el tema que creo que vamos a lograr. Había una pregunta que espero yo como pastor de los profes de religión, algo así, eso, ¿qué espera de nosotros los profes de religión? Lo fundamental es ser evangelizadores con todo lo que eso significa. Evangelizadores que no solo lo hacemos desde una clase que se expone, sino que lo hacemos en el diálogo, en el encuentro con los niños, con los jóvenes, en los lazos que vamos creando con ellos, en la capacidad de testimonio, de testimoniar nuestra fe, y claro, y también ayudarles a comprender eso que aparece en las bases curriculares, lo bonito y la racionalidad también de la perspectiva cristiana. Si ellos al final de su etapa escolar han comprendido un poquito y valorado la perspectiva cristiana, y ojalá también lleguen a ser personas de fe, va a ser buena parte de lo que ustedes puedan apoyarlos. Así que eso. Bueno, ánimo y paciencia. Nos seguimos viendo el próximo. No sé si Germán o Gonzalo alguna cosa. Sí, yo quisiera al menos agradecer también a cada uno de los docentes que están conectados también acá. Quisiera agradecer también a usted, Padre Sergio, por
el tema también expuesto, y quiero recordar que al menos la conexión, por ejemplo, para los días posteriores y para las otras temáticas también, va a seguir siendo este mismo link con el mismo ID y la misma clave, ¿ya? No van a haber claves nuevas ni nada, sino que todo es igual para todas las sesiones. Padre Gonzalo. Bueno, agradecemos la asistencia que hemos tenido hoy en esta primera jornada de nuestra formación. Agradecemos al Padre Sergio, aunque todavía no termina, porque le faltan todavía dos sesiones más, así es que le agradecemos. Vamos a pedirle al Señor que nos siga acompañando y ayudando en nuestra misión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan una buena tarde todos. Sí, Muchas gracias. Buena tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que A cuidarse mucho. Y Gracias, Germán. el jueves a las 5 de la tarde. Así que cuídense mucho. Gracias, Germán. Nos vemos. Mucho ánimo, Nos vemos. Bendiciones a todos. Chao. Gracias, Germán. Chao. Gracias. Hasta luego.